Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Vengan, el banquete está preparado. Mediante el banquete abierto a todos, sin distinción, esta parábola muestra la vocación universal al reino de Dios, que de acuerdo a una muy consolidada tradición heredada de los profetas, se describe aquí como un gran festín de bodas. El sentido del mensaje en este relato es bastante claro. Los gentiles habrán de venir a ocupar los puestos que optaron por dejar vacíos los primeros invitados, es decir, los judíos. En la ya iniciada era mesiánica, Cristo es el esposo de la nueva humanidad y de su nuevo pueblo, que es la Iglesia, continuadora de su misión. Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Hemos escuchado en el Evangelio. El banquete de la gran cena es una imagen recurrente en la Escritura para hablarnos de la salvación para todos. Aquí está precisamente el sentido de catolicidad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, asimismo, de la llegada indiscutible del reino, banquete a cuyo disfrute son convocados incluso los desconvocados por el mundo y sus poderes, los pobres, la gente que no tiene voz, los excluidos, los marginados, como dice el Papa Francisco, los descartados. No obstante, como siempre, hay convocados que se excusan, pues tienen otras prioridades que impiden que el camino de Jesús les subyugue y enamore. Pero no por eso deja de celebrarse la cena, y además con aforo repleto, porque los que el mundo estigmatiza como excluidos de esta amorosa mesa e indignos de la misma, son los que ahora ocupan sus asientos gracias a la misericordia de un Padre que mira el corazón de los hombres y es parcial con sus hijos sufrientes. Más allá de la lectura de esta página en clave de la actitud de los judíos ante Jesús y la oferta del reino a los demás pueblos, lo bueno y cierto es que podemos visualizar esta invitación de Jesús sentándonos en la mesa, en la misma mesa de la vida para compartir palabra y entrega, esperanza y compromiso, judíos y paganos, esclavos y libres, mujeres y hombres, con la melodía de fondo de un Magnificat cantado por los Anahuín, Yahvé, los pobres de Yahvé, los hombres y mujeres de esperanza y sencillos de Dios como María la Virgen. Son los descartados de este mundo los que Dios convoca
ya que a aquellos que eligió rechazaron la invitación por su proyecto personal, un proyecto que los apartaba de Dios. Y Dios convoca a los pecadores, a ti y a mí, a aquellos que no podemos caminar solos, aquellos que nos hemos equivocado, que cegados por nuestro egoísmo nos apartamos de Dios y Dios nos busca y nos llama por nuestro nombre para ofrecernos su reino de justicia, de verdad, de amor y de paz. Y por ello dichoso el que coma en el reino de Dios. Jesús relata una parábola, como lo hemos dicho, del reino de Dios, la parábola de la gran cena, a la que todos son invitados. Invitación que muchos hemos escuchado rehúsan, porque no se sienten miembros activos del reino. Todos tienen una disculpa para no asistir. Es un gran acontecimiento el de la salvación, pero no todos lo comprenden así. Lo ven como un día normal, donde las preocupaciones diarias terminan ahogando el sentido de la salvación. Hemos de destacar que todos los invitados de alguna manera conocen al Rey, pero ninguno tiene una vinculación profunda con Él. Todos rechazan la invitación. ¿Acaso tú y yo también? ¿Acaso cegados por las diversiones, por los lujos, los placeres de este mundo? ¿Acaso cegados por grandes horas de trabajo que asfixian nuestra felicidad y nuestra convivencia con la familia? ¿Acaso por privilegiar aún la convivencia con los demás sin dejar un espacio para Dios? Y eso es lo que nos sucede con Dios. Y Jesús refleja en esta parábola. Decimos conocerlo, pero rehusamos su presencia, rechazamos su salvación. Nada aporta su presencia que nos conduzca lejos de nuestros quehaceres diarios. Son los alejados, los que están al borde del camino, los que entran al banquete de invitados, porque son los elegidos de Dios, los que sí han aceptado la invitación al banquete, porque no han rechazado la oportunidad de celebrar la vida con Dios. De ahí que el Mesías de Jesús será siempre el de restablecer la dignidad a cuantos están al margen de la sociedad, porque son los que tienen capacidad de acogida y escucha de Dios. Los demás podemos ser tú y yo. Nos sentimos seguros de nuestro apostolado, seguros de nuestro trabajo, seguros de nuestros bienes materiales, seguros de nuestra familia, seguros de nuestra salud, y no necesitamos a Dios. Lo hacemos a un lado. El separarse de Dios conlleva al rechazo de cualquier invitación para celebrar la vida que Dios nos da, que nos dona, que es un regalo gratuito y maravilloso, la salvación que Jesús nos muestra. Por eso, el egoísmo es lo que se interpone entre Dios y los hombres, pensar en nosotros mismos. Y para ello requerimos ser humildes y fraternos. Y por eso San Pablo en la primera lectura urge a los cristianos que actúen con ánimo humilde y fraterno en sus relaciones comunitarias, y les pone delante el mejor modelo: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Y cómo son los sentimientos de Cristo Jesús? Son de comprensión, de perdón, de amor, pero también son de justicia. También son de un sentido crítico ante el rechazo continuo de su misericordia, de su amor, de su salvación, y Él respetará siempre nuestra decisión. Pero es una actitud y son sentimientos de servicio, de diálogo, de solidaridad. Y nos transmite un himno cristológico que la comunidad conocía y cantaba. Es un himno que en pocas líneas expresa el misterio pascual de Cristo, su muerte y su resurrección, su humillación y su glorificación por Dios. Se despojó de su rango, se rebajó incluso hasta la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo, como Señor de cielo y tierra. Pablo nos trae aquí este himno para que aprendamos una lección de humildad y entrega por los demás. Igual que Jesús no hizo alarde de su categoría de Dios, se hizo igual a nosotros y se rebajó hasta una muerte de cruz. Nosotros también debemos estar abiertos a los demás, sin creernos superiores a nadie, ni pretender grandezas que superan nuestra capacidad. Al contrario, abajándonos como los últimos, como el que sirve. Invitados y queridos, si escuchan la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, que el banquete está preparado para ti. Es el banquete de la salvación. Puede ser el último llamado que Dios te hace antes de tu muerte, antes de que mueras en pecado, antes de que mueras alejado de Dios. Con esta parábola Jesús nos enseña cómo son las relaciones de Dios con nosotros, siempre a base de invitaciones. Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Y la invitación nos puede llegar a través de un acontecimiento, de una lectura del Evangelio, de muchas maneras, de un sueño incluso. La invitación de Dios siempre respeta la libertad, y si hay libertad, hay responsabilidad, porque podemos decidir que nuestros proyectos son mejores que los de Dios, y entonces nosotros mismos nos excluimos del banquete de la gracia que Dios nos tenía preparada. Aún así, Dios no cambia de sistema. Lo suyo es invitar. Desea tener a sus hijos en torno a la mesa de su reino, pero los que entran a la sala del banquete son los pobres, aquellos a quienes no se les pasa por la cabeza que lo que ellos tienen pueda ser mejor que lo que Dios les ofrece. Dios seguirá enviando invitaciones a ti, a mí, aquí y ahora mismo, incluso a los que no habían respondido a la primera vez. Pero el sentarse a la mesa de Dios sigue dependiendo de nosotros. Pidamos al Señor apreciar sobre todo lo que Él nos ofrece, los bienes de su reino. Califica los valores positivos de la relación interpersonal como valores que ayudan a vivir y por tanto veraces aportes al reino. Trabajamos en nuestras comunidades la aceptación de los que nadie acepta, de los que son rechazados. Mis hermanos, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro afecto, de nuestra alma, de nuestra inteligencia, para que podamos responder al llamado que Dios nos hace a la salvación aquí y ahora mismo. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.